Así fue, nosotros digamos que hablamos, pues conversamos con este señor, nos llevamos las manillas que él tenía, le dijimos, mire, nosotros se las pagamos en 15 días, pues porque nosotras somos asalariadas. Y dijo, listo, perfecto. A los 15 días nos comunicamos con él, nos dijo, no me llamen a mí, llamen a mi esposa. Hablamos con su esposa se puso a llorar y nos dijo, con eso va a pagar el arriendo. Ese fue el momento en el que Made in Prison nació. Juliana Zuluaga, a quien escuchamos, y su hermana Sara Zuluaga enfrentaron la ruptura familiar que puede significar tener a un ser querido en prisión. En medio de estas dificultades, dieron también origen a un proyecto productivo para que las esposas y los hijos de quienes están privados de la libertad puedan solventar sus necesidades económicas. Una oportunidad de impacto social hecha en prisión. Y por el otro lado es el tema de la validación, o sea, para Made in Prison es demasiado importante el tema de la familia precisamente por eso, porque es la forma que un interno se sienta validado en su núcleo familiar, se sienta aceptado, sienta además que está siendo parte de, que está aportando de, aun cuando está privado de la libertad. Eso de alguna manera, y lo hemos visto, fortalece ese entorno familiar, le da otra mirada diferente, digamos, a la de la sanción social, diferente a la de, pues es que está en la cárcel, no. O sea, está en la cárcel, sí, cometió un error, sí, hoy le está cumpliendo a la justicia, sí, pero también está utilizando sus manos para construir un nuevo camino. El lado más. Nicolás Peña descubre y comparte historias positivas e inspiradoras que merecen ser contadas. El lado más. Una realización de Revista Semana. Hola, yo soy Nicolás Peña Ardila, editor en el Grupo Semana, y en El Lado Más, un podcast de buenas noticias, seguimos encontrando relatos que parten de las pérdidas, del sufrimiento y de las dificultades personales para generar un cambio en la comunidad. Así, cada una de las personas que ha pasado por nuestros micrófonos evita que se perpetúen esos ciclos negativos, que se repitan una y otra vez las malas noticias. Eso nos llevó a conocer en Medellín la historia de Juliana y Sara Zuluaga. Bueno, un saludo para todas las personas que nos están escuchando. Mi nombre es Juliana Zuluaga y en compañía de mi hermana Sara Zuluaga tenemos Made in Prison. Es una empresa de comercialización de productos hechos a mano por personas privadas de la libertad, principalmente hombres, para fortalecer la cohesión familiar y para mitigar esos efectos de la pena, no solo desde lo afectivo y emocional, sino también desde lo económico. El proyecto de las hermanas Zuluaga tiene su origen en una situación familiar que, como la misma Juliana reconoce, transformó sus vidas radicalmente. Bueno, Made in Prison nace en el 2017, luego de que mi papá fue privado de la libertad. Digamos que ese fue como nuestro primer acercamiento con el tema penitenciario y carcelario, para lo que uno nunca está preparado. Puedo contar, mi papá, conductor de un camión, en el camión encontraron estupefacientes, mi papá sabía que los llevaba. Eso nos permitió hablar, o sea, entender, digamos, la realidad de lo que se vive en Colombia, de lo que se vive con el tema de la privación de la libertad, pero también, digamos, que nos permitió sentarnos y decir, bueno, nosotras qué vamos a hacer no solo por mi papá, sino por el resto de las personas a las que podamos ayudar. En el primer mes de detención, mi papá nos recibió con 2 brazaletes, uno decía Sara, el otro decía Juliana, y la sorpresa de nosotras fue gigante cuando vimos que mi papá las había hecho, que él las había tejido, porque mi papá tiene unas manos gigantes que nunca nos hubiéramos imaginado que iba a utilizar una aguja canutillera, por ejemplo. En ese momento le dijimos como, papi, ok, vendámoslas. En realidad no teníamos idea de que eso lo queríamos hacer, simplemente le dijimos vendámoslas, pero mi papá dijo, no vendan las mías, vendan las de un compañero que tiene 4 hijos chiquitos y su esposa tiene que salir a venderlas. Y así, casi que como surgió la idea de negocio, se fue tejiendo una comunidad alrededor de los productos. Se fue abriendo camino para comercializar esas artesanías hechas tras las rejas. Hay una cosa muy charra y yo la cuento porque realmente llegó un punto en el que nosotras empezamos a llenarnos, llegamos a tener más de 90, 100 manillas en la casa sin ningún tipo de salida. Y digamos que en ese momento solo tejían mi papá y este otro señor. Bueno, digamos que mi papá ha tenido más fuerza, pues más habilidad para lo que son las que son en mostacilla. Este señor tenía más habilidad, digamos, para las que eran como en fibra textil. En ese momento, digamos que no teníamos claridad sobre lo que realmente queríamos hacer, pero empezamos a hablar y a contar la historia y a darnos cuenta de que cada vez que contábamos mi papá está privado de la libertad,
más personas decían, mira, yo también estuve privado de la libertad, o yo tuve un tío, o yo tuve un primo, o yo tuve un abuelo. Ese tipo de cosas nos dieron como la fuerza para empezar a decir, venga, hay más personas en esta situación, o hay más familias que han vivido esto. ¿Cómo empezamos, digamos, a darle fuerza? Pues como desde ahí empezamos, digamos, como a generar ventas, y en la medida en que fuimos generando ventas, pues dijimos, vamos necesitando. Ha llegado momentos en que hemos tenido más de los internos que necesitaríamos, pero finalmente es una forma, obviamente, en la que nosotros validamos, obviamente, esa necesidad de fortalecer la cohesión familiar. Entonces, así es como hemos ido como llegando a más personas. En estos momentos tenemos 14 internos en diferentes cárceles, principalmente en Medellín y en el Cauca. Hoy el proyecto se compone de 14 artesanos privados de la libertad. Fabrican brazaletes, aretes, pines para la ropa y cinturones. Los cinturones son muy particulares porque se tejen en una prisión del Cauca y son terminados en la cárcel de Bellavista, en Antioquia. Nicolás Peña presenta El Lado Más. Cuando Juliana habla de la pena, no se refiere solamente al tiempo que le queda a su padre en la cárcel. Tiene que ver también con el duelo que atravesó su familia y con haber podido reponerse de este episodio y salir fortalecida. Sin embargo, lidiar con el estigma es una lucha de todos los días. Hay una cosa y fue lo primero, digamos que Sarita es la parte racional de Made in Prison, yo soy la parte emocional, obviamente somos un complemento muy chévere, pero digamos que la parte más dolorosa para mí al comienzo fue precisamente empezar a mirar comentarios de personas que decían, no, es que las personas que están en la cárcel se deberían morir, o sea, ¿por qué no los matan a todos? Pues qué pereza, porque la gente tiene que hablar con pesar de ellos. Eso digamos que ha fortalecido a Made in Prison. ¿En qué sentido? Primero, en que Made in Prison no es una apología al delito, por el contrario, o sea, tenemos un respeto absoluto por las familias de personas privadas de la libertad, por personas privadas de la libertad, pero por supuesto también por quienes han sido víctimas de personas que están privadas de la libertad, ¿cierto? Digamos que hoy nosotros le podemos decir a las personas, mire, es verdad, nadie se prepara para perder la salud o para perder la libertad, pero hay una cosa fundamental e importante y es que nos tienen que preocupar las personas que están privadas de la libertad por una sencilla razón. El fin resocializador de la pena no se cumple por muchas razones. Entonces, en la medida en que esto no se cumpla, ¿qué es lo que estamos propiciando? Y para sentir que estaban teniendo resultado y generando un impacto, bastó con ver lo que ocurría con su padre. Nuestro primer caso de éxito fue mi papá y fue lo que nos motivó a continuar haciéndolo, porque nosotros de verdad empezamos a ver el cambio de mi papá. Mi papá todos los días era, no, es que me voy a quedar aquí, no, es que el abogado no me contesta, sobre todo porque ya empieza uno a entender que los procesos son muy lentos, son muy demorados, tienen obviamente pues un proceso que hay que seguir. Ahora, desde el otro lado, ¿cómo ha visto él la labor que han desempeñado sus hijas? El hecho de ver, obviamente mi papá no se imaginó que esas manillas que nos iba a regalar iban a ser el inicio de lo que era Made in Prison. Él a veces no alcanza a dimensionar como dónde vamos y a dónde queremos llegar. Y eso también nos emociona mucho, porque es de alguna manera vislumbrar lo que es a veces el hecho de estar en la cárcel, que la gente piensa que ahí se le acabó su vida. O sea, a veces como parte del reto es, efectivamente, cometiste un error, hay que asumirlo, pero la vida no se acaba aquí. Y por el contrario, tu llamado también es a transformar la vida de otras personas y a transformar la sociedad. Yo creo que estamos absolutamente comprometidos, incluyendo a mi papá. Además de esta experiencia de padre e hijas, esta experiencia familiar, también está la relación con los otros internos y sus familias, el equipo que ha participado de Made in Prison, un grupo que se ha consolidado desde 2017. Bueno, ha sido muy bacano, pues digamos que ha sido muy emocionante porque cuando uno entiende que estas personas que están tejiendo lo están haciendo por su familia, digamos que eso valida obviamente nuestra intención de fortalecer la cohesión familiar. Digamos que ha sido muy teso a veces tratar de encontrar que las familias se acerquen nuevamente a sus internos, porque desafortunadamente pues digamos que hay un tema de sanción social, hay varias cosas digamos que las hemos aprendido y las hemos vivido, unas digamos desde la sanción social o desde, puedo decirlo así, desde la vergüenza, porque él por qué hizo esto, ¿cierto? Y otras porque simplemente que ha sido lo más duro, que es porque definitivamente yo ya no tengo cómo sostenerte, o te sostengo a vos allá o sostengo el hogar aquí, ¿cierto? Con las familias con las que hemos podido tener contacto,
la mayoría han expresado, digamos, el cambio de sus internos, de sus esposos, de sus hijos, por lo menos desde el propósito y desde la aspiración, o sea, han resignificado su vida y eso por ende resignifica la vida de su familia. No es lo mismo que yo piense que mi papá va a salir nuevamente a cometer un delito, a diferente que yo piense que mi papá hoy está cambiando su historia porque hoy tiene un propósito, porque hoy encontró en tejer una forma de reflexión, un camino de vida diferente. En este proceso, ellas también han aprendido, crecido y cambiado su manera de ver la realidad, en buena parte gracias al proceso de acompañamiento y de fortalecimiento de capacidades que tienen con sus colaboradores. Uno de los chicos que tenemos en Bellavista me enseñó algo pues en una de las clases que teníamos con ellos, pues porque digamos que nosotros desde Made in Prison tenemos como varios ejes. Uno de los ejes es obviamente digamos el tema de las habilidades que se les da, que se les enseñan para que ellos desarrollen sus productos, y por otro lado tenemos un módulo que es de conversaciones que inspiran. El módulo se llama Yo también me he equivocado. Ahí hemos invitado a personas que hoy son exitosas pero que también han tenido cosas de las que supuestamente alguien podría avergonzarse o que digamos han hecho pues como un alto en el camino, ¿cierto? En una de esas conversaciones hay algo que se me quedó y que me lo compartió uno de los internos, y era mientras él hacía un bolso, él me decía, se equivocó en una hebra, o sea, como que tejió mal y pasadas ya como 2 líneas del bolso, se devolvió. Entonces que todos los compañeros le decían, pero, oíste, pero ¿por qué te vas a devolver? Mira, él decía, miren, esto es como la vida. Uno empieza a cometer errores y los va tapando y después cuando uno llega cae mucho más profundo, cae mucho más al fondo, como me pasó a mí con la cárcel. Entonces eso ni siquiera tejiendo lo voy a hacer. Entonces él se devuelve, teje bien y dice, así se construye el camino. De este lado, se ven mejor las cosas. El lado más. Conversé también con Alejandra Cano, esposa de uno de los artesanos que trabajan tras las rejas, sobre el impacto en su vida que ha tenido el proyecto Made in Prison. Esto les ha permitido comercializar los productos que surgen desde la prisión y que representan para ellas una oportunidad de sustento. Buenas tardes, mi nombre es Alejandra, mi esposo lleva más de 5 años privado de la libertad. Les cuento que conoció Made in Prison, hace 1 año empezó a hacer manillas y desde eso es más calmado, más dedicado, más responsable, quiere luchar por un futuro mejor cuando pueda salir. Yo creo que uno aprende que Dios no nos abandona nunca y que siempre llega alguien que va a creer en uno. Y en este caso, pues agradecidas con Made in Prison porque nos ha dado como esa oportunidad y esa guía y esa esperanza, la esperanza que es lo último que se pierde. Muchas gracias. Hoy Juliana, casi 4 años después, puede mirar en retrospectiva y reflexionar sobre lo que esta experiencia ha significado para los suyos y sobre la posibilidad, en medio del dolor, de aprender, crecer y crear. Y hay una cosa que para mí ha sido, y pues no sé obviamente si de pronto alguien me está escuchando, yo he sido a veces muy acelerada, o sea, uno a veces quiere crecer y quiere hacer muchas cosas y quiere como que todo pase ya, pero si algo me ha enseñado la privación de la libertad de mi papá es que todo tiene un proceso, o sea, todo tiene un momento, no hay nada que nosotros podamos hacer por llegar a otro lugar más rápido que de lo que nos toca. Y les voy a poner en particular por qué. Miren, cuando a mi papá lo detuvieron, el dolor más grande, y yo creo que si alguien me está escuchando que tenga a alguien privado de la libertad, yo creo que de las cosas más dolorosas es ver a una persona que amas esposada. O sea, yo creo que de todas las cosas eso fue para mí lo más doloroso. Y cuando uno empieza todo ese proceso a entender, por ejemplo, bueno, ya empiezan entonces las audiencias, ya después de que llegan las audiencias, entonces bueno, su acomodación, su adaptación a ese entorno, y después de que llega la adaptación al entorno, entonces después el tema obviamente de la redención de la pena, y después cuando eso pasa, entonces listo, ya cuando empieza, voy a decirlo así, como ya de bajada, en el sentido de que bueno, ya obviamente has recorrido un camino de la pena, y lo digo, has recorrido un camino de la pena incluyendo a la familia, porque esa vivencia ha sido para todos, o sea, no ha sido simplemente que mi papá está ya privado de la libertad y ya no. Por eso es tan importante para nosotros y por eso hacemos tanto énfasis en la familia, porque el impacto no es solo para el interno, sino el impacto para su familia, para esos niños que están creciendo y que están creciendo sin su papá, que están creciendo obviamente viendo estas situaciones. Entonces, bueno,
Y particularmente, por ejemplo, ahorita esa sensación, digamos, tan dolorosa que vuelve y se da, por ejemplo, la experiencia obviamente de que a mi papá le hayan negado la libertad, ahorita hace poquito, Dios mío, o sea, uno tener que, ese aprendizaje de, bueno, paso a paso, hoy le niegan la libertad, seguramente mañana vamos a poder volver a pedirla, pero entonces esperar a veces es muy difícil y los seres humanos la mayoría del tiempo no lo hacemos, no sabemos esperar. Y aunque su padre esté cerca de recobrar la libertad, algo que la llena de esperanza, Juliana tiene algo muy claro: Made in Prison no va a acabar ahí. Pero por supuesto, me alegra mucho que me lo preguntes, porque realmente el hecho de que Made in Prison haya nacido con la situación de mi papá no significa que permanezca por él, ¿sí me hago entender? O sea, nuestro propósito no se volvió simplemente mi papá, no. Nuestro propósito se volvió fortalecer las familias de personas privadas de la libertad y desafortunadamente, primero hay muchas. O sea, son más de 130.000 personas privadas de la libertad, que eso incluye más de 130.000 familias, ¿cierto? Y digamos que nosotras sabemos que finalmente toda esa cantidad no la vamos a poder abarcar, pero ahí viene como la historia que para nosotros es muy, digamos que nos representa, y es, no sé si la han escuchado, la de las estrellas de mar, que es la niña devolviendo las estrellas de mar al mar, y alguien le pregunta como, pues, ¿por qué estás haciendo eso? O sea, como ella dice, sí, no importa, pero para esta es la vida. Nosotros pensamos eso, o sea, con una familia que ayudemos a transformar, que digamos logremos unir esa familia de su interno que está trabajando con su familia, pues para nosotros va a valer la pena, ¿cierto? Entonces, en la medida de lo posible, Made in Prison sigue y continúa, y pues todos los días trabajamos para eso, para que continúe, para que más personas la conozcan, para que más personas quieran apoyar. O sea, nosotros no queremos que las personas miren con pesar ni compren con pesar un producto hecho por ellos. Usted quiere juzgar a alguien por estar en la cárcel, más bien hágalo por lo único que conoce de él, su trabajo. Coja esta manilla y mire cómo está hecha, coja esta manilla y mírela cómo está terminada, coja esta manilla y mírele cada terminación, porque ellos lo están haciendo con todo el amor del mundo y lo están haciendo con el propósito de recuperar a su familia, de trabajar por ellos, de ayudar. Entonces yo creo que esa es como una de las cosas en las que trabajamos todos los días y por las que Made in Prison no podría, digamos, claudicar, y es por dignificar a cada ser humano, por humanizar la pena. Gracias desde este lado por acompañarnos. Les recuerdo que todos nuestros episodios, ya llevamos 18 entregas, los pueden encontrar en Spotify, Deezer, Apple Podcast, Spreaker y por supuesto en semana.com. Lo esperamos con más historias inspiradoras que merecen ser contadas. El lado más. Conducción de Nicolás Peña. Produce milpalabras.com.co.